Buen día, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana primeramente damos gracias a Dios por su misericordia y por su amor, que nos ha permitido llegar otra vez aquí a la iglesia. Y bueno, yo en esta mañana primeramente doy la gloria y la honra a mi Cristo, porque gracias a Él tengo la redención de mi vida, de mis pecados, y ahora soy hijo de Dios. Y es cierto, hay mucho que hablar en la santificación, en lo que sigue, pero sinceramente, hermano, hay mucho que escarbarle aún a lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. Hay mucho que escarbarle, y como les comentaba el jueves que hablé de Primera de Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo argumentó, decía un argumento muy fuerte, decía: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Con esto, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? Pues sencillamente que sin Cristo no tenemos nada, no tenemos ninguna riqueza, no tenemos salvación, no hay sencillamente nada. Y no negó al Padre Pablo ahí, no negó al Espíritu Santo, solamente está diciendo: si el argumento de que los muertos no resucitan, y si Cristo no resucitó, vana es entonces la fe. No estaba argumentando que entonces el pasado de Israel, de que fueron sacados del desierto, de que Jehová hizo maravillas, no estaba descalificando nada de esto. Él estaba descalificando el cristianismo en su totalidad. ¿En base a qué? A Cristo. Por eso somos cristianos, hermanos, porque somos nacidos de Cristo, somos adoptados por Cristo. Esto es algo que se debe de entender, y yo creo que todos ustedes lo aceptan sin problema,
Pero es lo que comentaba, todo esto empezó de un comentario que alguien dijo, es que no hay resurrección de muertos. Y entonces Pablo lo extrapoló este comentario, lo hizo grande, como quien dice, se fue a lo que implicaba todo este comentario, para decirles, mira, si esto fuera cierto, estás argumentando que nuestra fe es vana. Entonces Cristo no es lo que dijo ser. Y para esto pues vamos a empezar desde el principio, pero desde el principio de Jesús. En Lucas capítulo 1. Esto yo le he puesto un llamamiento especial, pero con signo de pregunta. El Señor, cuando eligió a María, cuando eligió a Zacarías, o a su hijo de Zacarías, en este caso Juan, o a José, les hago una pregunta: ¿los eligió por ser ellos? ¿O el Señor nada más les asignó una tarea? O sea, Él dijo, no, este es el bueno. Si Él no es, este plan no funciona. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos? Les asignó una tarea. Les asignó una tarea. Ahora, si alguien se atreve a decir, no, los asignó por ser ellos, por ser la persona valiosa, entonces estamos dándole un valor a María. María debería ser valiosa, porque entonces ella es, pues, la madre de Jesús, de Dios. Y lo es por su ser de ella misma, por lo que vale ella como persona. Es tan importante que si ella no hubiera existido, pues no hubiera nacido Jesucristo. Esa es la implicación de decir, no, es que el llamamiento especial, es por la persona. Pero ¿qué tal que si lo vemos al revés? ¿Jesucristo pudo haber nacido de otra mujer? Yo creo que sí. La tarea nada más le fue asignada a María, y lo vamos a ver en este contexto. Por eso es importante entender, hermano, los llamamientos especiales. Y aquí estos llamamientos empezaron desde el vientre. ¿Qué otro llamamiento tenemos desde el vientre? Pues el de Sansón. Si usted lee el llamamiento de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 13, llega un ángel y le dice, mira, no comas esto ni bebas esto, porque va a ser nazareo desde su nacimiento. Desde el nacimiento. Dice, no le pases navaja, como si se le pudiera pasar navaja en el vientre, ¿no? Pero Sansón así lo declara en el capítulo 16, cuando le están pidiendo su secreto. Él dice, mira, mi secreto es que yo desde el vientre soy nazareo. No me pasaron navaja desde el vientre. La pregunta es, ¿se puede pasar a un niño navaja en el vientre? No, es una frase que reclama o nos dice algo, una postura que va a tomar una persona. Y lo podemos entender, porque cuando leemos otros versículos tenemos la capacidad de entenderlos. Yo creo que también esto lo podemos entender. No es que le iban a pasar navaja desde su vientre. Pero mira, Lucas capítulo 1, vámonos al hecho. Dice en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 11, dice, y se le apareció el ángel del Señor, está hablando de Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Una pregunta, Juan, ¿por qué se llamó Juan, hermano? Por la voluntad de Dios. ¿Por voluntad de Dios que le fue revelada, o porque ya iba a ser Juan desde el nacimiento? No, le están dando órdenes específicas a Zacarías, le vas a poner Juan, y más adelante vamos a ver cómo le querían poner a su hijo Zacarías, o algún nombre de algún familiar. Pero él dijo, no, es que aquí tenemos órdenes claras y específicas de parte del ángel. Esto le quita lo especial a la persona. Esto quiere decir que hay un puesto. Y es muy fácil de entender, mi hermano. Cuando alguien llega a una empresa, si tú llegas a una empresa y te dicen, mira, tu puesto va a ser, gerente o encargado de funciones especiales y esto. Tú dices,
soy especial, porque yo por mí se inventó ese puesto. No, tú llegaste a la empresa y ellos te están asignando un nombre, pero con el nombre tú no dices, ya sé lo que voy a hacer. Mi función es esto. No, tú dices, bueno, ya me dijiste el nombre, pero ¿qué será? ¿No? Antes decían barrendero, pero ahorita ya no les dicen barrendero. ¿Cómo les dicen los? Intendente, ¿no? Y luego cuando estaba de moda intendencia, soy el intendente. Y luego superintendente, ¿no? Y luego ya los maestros, pues cuando éramos niños, yo recuerdo que era la carrilla, no es el superintendente, el barrendero nos decían, el que barre, ¿no? Pero se les asignaban las tareas. Tu tarea es limpiar la taza, que los niños no hagan cochinadas, limpiar los papeles, y ya vienen las pero no, el puesto no se inventó por la persona, sino al revés. La persona es a causa de lo que se le asignó. Esto es la realidad, hermanos. El único puesto que no existía era el de un Salvador. Ese solamente lo podía cumplir Cristo. ¿Por qué? Porque fue sin mancha, fue sin contaminación, su nacimiento fue virginal. Eso no lo pudo hacer cualquiera. ¿O alguien de aquí nació de una matriz virginal? Pues yo no. Todos nacimos con un padre y una madre. Y si nomás tuvo madre es porque el padre se escapó, pero siempre hubo un padre. O sea, no hay un nacimiento virginal aquí. El único nacimiento virginal es el de Cristo. Es obra del Espíritu Santo. Ya se me movió aquí. Vamos a otra vez. Estábamos leyendo Lucas 1. Y luego dice en el versículo 13: mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y se llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra. Ahí le están dando las órdenes, O sea, no es que Juan no bebió porque no quería, sino porque aquí le están avisando a Zacarías, mira, tu hijo no va a hacer esto. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios delante de ellos. Y luego vamos a leer en el versículo ¿dónde está el nacimiento? Bueno, vamos a leer cuando María fue con Elizabeth. Dice en el 41. Sí, primero vamos a leer el 51 y luego regresamos aquí hay otra cosa. Bueno, vamos a leer desde el 27. 26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre, fíjense cómo primero la presenta a una virgen, ni siquiera presenta su nombre. Y luego dice, el nombre de la virgen era María. El nombre de la virgen, no dice la virgen santísima se llamaba María, no, dice el nombre de esta virgen, de esta tal virgen, ¿cuál era? María. ¿Por qué, hermano? Porque se le asignó una función, se le iba a asignar una tarea. Y luego dice, y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Una cosa, hermano, que puede notar aquí es que ella ni enterada estaba que iba a tener un hijo. No es que dijo, ay, te estaba esperando a ver a qué horas. No, pues, los ángeles cada rato vienen conmigo. No, ella se asustó, se turbó, dice que, o sea, ella, hermano, no es que ella era especial, es que el Señor la había elegido con un propósito, que ese propósito sí era muy especial, nada más y nada menos, enviar el Salvador del mundo. Ese sí era una cosa especial. Ahora, y luego dice, entonces el ángel le dijo a María en el 30, María, no temas, porque me imagino que estaba en un temor, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y te dará el Señor Dios el trono de David, su padre.
y reinará en la casa de Jacob por siempre, y en su reino no habrá fin. ¿Sabes, hermano? Si se fija, el ángel la eligió, pero nos dio referencia a José. Si se fija en el versículo que leímos en el 27, dice José de la descendencia ¿de quién? De David. De David. La verdad, este dato no le había tomado mucha importancia hasta que el chico me dio un coco y me dijo, no, si le eligieron fue por José, porque José venía de la descendencia de David. Y la verdad después dije, sí es cierto, o sea, porque la Biblia después habla de una descendencia. Independientemente de María, ella no está diciendo porque María era de la descendencia de David. ¿A quién está declarando como descendencia? A José, aunque no era su padre biológicamente, porque era virgen María. Pero la descendencia, como era esposa de María, José era su esposo, perdón, de ahí se toma el trono de David, de Jesús, porque lo está mencionando la Biblia, no lo menciono yo. Está diciéndole, la referencia que nos da es porque José viene de David. No está mencionando a María, independientemente si María también venía de una descendencia ahí. La Biblia no pone esta importancia, nos da la importancia en José. Tú dices, no, pero José ya nunca vuelve a ser mencionado, es más, ni en su muerte se menciona. Y como dicen los católicos, ¿no? Que era un viejito ya 90 años que se desposó con una jovencita y ni la tocaba porque no podía. Y todas estas son historias que se inventan, hermano. O sea, también podemos decir que era un niño y se murió atropellado por un caballo. Y podemos decir lo que quisiéramos. Pero todo esto no es. Lo que es lo que está escrito en la Biblia. Ahora, José estuvo dispuesto a dejarla. Iba a ser dispuesto a dejarla. La iba a dejar en secreto, dice la Biblia, pero se le apareció el ángel, creo que en sueño, le dijo, no la dejes, José, porque lo que ella tiene del Espíritu Santo es. Entonces, pues si fuera un viejito no le interesaría, ¿no? O sea, bueno, pues ya, como el rey David, ¿no? Que la calentaba una jovencita que al último que nunca se acostó con ella. Pero a lo que voy, hermano, es que aquí la Biblia le va dando la importancia a los personajes de acuerdo a lo que Dios quiere presentarnos. ¿Qué nos quiso presentar? De la descendencia de David. No dijo, es María, ¿qué importa si era descendencia de David? Pero es María, ahí estaba la María, la madre de todo. No dijo así la Biblia dice, y había una virgen ahí, la cual virgen se llamaba María. Sabes, hermano, esto no estoy menospreciando yo la labor de nadie. Lo que estoy diciendo es que para hacer esta obra se ocupaban humanos. Dios no iba a nacer de una lechuga. O sea, no se iba a abrir una flor y, mira, un niño, el hijo del hombre. Pues no, hermano, tenía que nacer en carne para que viviera lo que nosotros somos. O sea, esto representa que Dios vivió en carne verdaderamente. La Biblia lo dice en Hebreos. Fue totalmente como nosotros, tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Esto lo dice la Biblia. Y luego, ¿qué dice? Y luego se le da la orden en el 31. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. En otro lugar dice Emmanuel, Dios con nosotros. O con nosotros Dios. Entonces, hermano, ella ya sabía lo que tenía que hacer. Si ella fuera especial, no necesitaba de órdenes. ¿Sí me entiende? Si yo hubiera sido un ser desde antes del universo, madre de Dios como le llaman, pero están hablando de la Trinidad, de Dios Trinidad, entonces ella le hubiera dicho, ya hombre, ya vete, yo sé lo que hay que hacer, voy a tener al niño y mira, él va a morir y tan, y se va a llamar Jesús. No, ellos no sabían, no tenían idea. Entonces más adelante dice la Biblia, ahora vamos a... Dice en el versículo 57, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo, y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre Zacarías. Ahí está Juan, pero le querían poner pues el junior, ¿no? Pues es el hijo de Zacarías, su primogénito, ya estaban ruquitos, ella era estéril,
pues que se ponga Zacarías, ¿no? Era lo más lógico. Sin embargo, dijo su madre en el 60, dice, no, sino Juan será llamado. ¿Por qué se va a llamar Juan, hermano? ¿Por decisiones de los padres? ¿O ya les había sido mandado? Y en el 13. Pues ya se les había sido mandado. ¿Qué tan especial tiene esto? Mira, el padre Zacarías, si hubiera sido especial, ¿por qué tuvo que quedarse mudo Zacarías? ¿Sabes por qué se quedó mudo? Porque no creyó, ni siquiera viendo al ángel parado ahí, no le creyó. Y le dijo, mira, por señal va a ser esto, vas a ser mudo hasta que le pongas Juan a tu hijo. Y entonces en ese día, todo bien, ¿no? ¿Cómo no le cree a un ángel? ¿Tú crees que era especial, hermano? O sea, hablando de Dios. Si yo fuera especial, yo reconocería a un ángel, ¿no? Yo diría, ese es un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un ser especial y yo reconozco a los ángeles. Pero ¿qué tiene de especial, hermano? Es un humano igual que todos nosotros. Nos hubiéramos espantado igual que María, igual que Zacarías. Cada vez que se aparecía un ángel, se espantaban. ¿Por qué, hermano? Porque eran igual que nosotros. Son humanos como nosotros. Pero si te asignan una tarea como humano, pues tú ya tienes un propósito en la vida, ¿no? No, claro, se va a llamar Juan, dijo la madre. Y después dice en el 61, y le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué se va a llamar así? Dicen, nadie hay de tu parentela que se llame con este nombre. ¿Quién se llama Juan? En una casa de Zacarías, quién sabe qué nombre sabría ahí, ¿no? Y luego, y hablaron por señas a su padre como diciendo, esta mujer todavía anda moribunda, todavía anda adolorida del parto. A ver, vamos con el padre, que cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos, ¿qué? Se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua y habló diciendo, y habló bendiciendo a Dios. Vamos más adelante. Capítulo 3. Ahora vamos ya directo con Juan. Dice en el versículo 3:2 de Lucas, dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, ahora sí ya sabemos quién es, en el desierto, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Fíjense lo que predicaba, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas, todo valle se hinchará, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y toda carne, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Yo les pregunto, hermano, lo que predicaba Juan, ¿cómo lo supo? ¿Qué es lo que tenía que predicar? ¿Le salía de su corazón o él lo había leído en Isaías? Le salía. Él lo había leído, él mismo lo decía, como dice el profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Y ahí la referencia bíblica nos lleva, está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Si tú lees, no dice en Isaías, y dijo Juan, voz que clama, no, dice, solamente la profecía es voz que clama en el desierto. O sea, alguien va a andar clamando en el desierto, que se arrepientan, que enderecen sus pasos, que acepten a Cristo. Pero no dice, Juan, no estaba desde entonces dicho. Esa era una voluntad que se dio hasta que bajó el ángel, porque Dios quería que las cosas fueran de cierta manera. Y claro que las va a hacer a su gusto y a su manera, hermano, cuando Él quiere. A eso voy. No le estoy quitando lo especial ni a Juan, ni a María, ni a José, ni a nadie, hermano. Simple y sencillamente, yo te digo, fueron hombres que se eligieron con algún propósito. Para esto, vamos a seguir estudiando otro más, y es el apóstol Pablo. Estos versículos ya se han leído, pero vamos a leer todo lo que Pablo dice de él mismo. Gálatas capítulo 1, porque Pablo menciona varias cosas de sí mismo.
Una de ellas que menciona, hermano, él dice, yo soy el más pecador de todos, dice, el primer pecador de todos. Yo les pregunto, ¿a qué se referirá Pablo cuando dice que es el más pecador? El número 1. ¿Llevaba un conteo de pecados? Exactamente, él mismo nos lo enseña, que nos creamos inferiores los unos a los otros. Pero ¿tú crees que él estaba haciendo un conteo de pecados para decir, es que yo soy el más pecador, miren, llevo 1.350.000 pecados contaditos, soy el más pecador segurito? No, hermano, yo creo que había asesinos, había gente muy mala en ese tiempo. De verdad. Igual que hoy. Yo creo que el más pecador debería ser el más viejo, ¿no? Naturalmente, promediando pecados, pues no creo que los viejos dejen de pecar a cierta edad. Yo creo que entre más grande, más pecador. Y yo creo que había hombres más pecadores que él. Pero esta frase que él dijo, ¿era una mentira entonces? Tampoco era una mentira. Nada más estaba demostrando la humildad que Dios le había dado en aceptar que él no era mejor que nadie. Dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero no se estaba refiriendo verdaderamente en un número exacto, yo soy el más pecador. Ahora vamos a ver, aquí dice, aquí el contexto de Gálatas es que estaban judaizando, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 15, mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, vamos a ver lo que sigue, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. En el capítulo, creo que es el capítulo 3, no, es en el capítulo 2, versículo 6, dicen, pero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que me parecían ser algo nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para hacer el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Una cosa que está enseñando el apóstol es que Pedro fue enviado ¿a quién? A los judíos. Ese es el evangelio de la circuncisión. ¿Y de la circuncisión a quién es? A los gentiles, judíos y gentiles. No es que haya dos evangelios, hermano. Si no, estaríamos aquí declarando que hay dos evangelios. Si lo tomamos literal, estas palabras, entonces estamos diciendo que hay dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Pero a eso no se refiere el apóstol. Se está refiriendo, y yo sé que ustedes lo entienden, a que uno fue enviado a la casa de Israel, que es Pedro, y otro ¿a quién? A los gentiles. Entonces, ¿por qué Pedro dice que lo apartó desde el vientre de su madre? Sansón también dijo, mira, a mí me hicieron nazareo. La pregunta es, si Pablo era aceptado si Pablo fue apartado desde el vientre de la madre, ¿por qué perseguía a cristianos? ¿Se le olvidó? ¿Hubo un momento que se le olvidó que fue apartado? ¿A esto se refiere ser apartado desde el vientre de la madre? Ahora, estamos hablando de una segunda tipo de predestinación. ¿Somos predestinados antes de la fundación y luego también antes en el vientre de la madre? Es una predestinación especial, diferente. ¿Cómo le llamaríamos a esto, hermano? ¿O solamente es una frase que quiere decir algo? Cuando leímos a Sansón, que él dice, yo desde el vientre de mi madre fui seleccionado. Sabíamos que él se refería que le había sido ordenado, ¿qué, hermano? Cuidar al pueblo, ser juez del pueblo, vengar al pueblo de sus enemigos. Pero ¿a poco lo hizo desde que nació? ¿Tenía la fuerza de nacimiento de bebé, iba a los campos y los mataba?
No, hermano, pero así se dice cuando uno entiende el propósito de su vida. Esto para mí no es una frase que esté diciendo que hay como que Pablo fue apartado sin pecado, como que ya era cristiano desde que nació. Y esto no porque lo digo yo, él mismo lo dice. Mira, vamos a leerlo. Vamos a leer en el Timoteo, primera de Timoteo. Cuando está enseñándole a Timoteo, le explica unas cosas muy importantes y vamos a leerlas. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fíjense lo que dice aquí: habiendo sido antes, él está hablando de sí mismo, blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Fue apartado desde el vientre, hermano. O sea, como tal, literal, Dios lo apartó, pero fue injuriador, perseguidor. O sea, entonces estamos hablando de que Dios lo apartó para matar a cristianos. Dios le encomendó a Pablo diciéndole: te voy a apartar desde aquí, pero primero mátame unos cuantos cristianos, ¿no? A lo mejor le caían gordos a Dios y dijo: échate unos cuantos a la hoguera, mata a Esteban, mata unos cuantos, ¿no? Y luego ya te perdono. No, hermano, Dios no tiene malos propósitos para la gente. Ninguno. ¿Por qué Pablo declara que él era ignorante, incrédulo e ignorante? Porque no conocía, hermano, lo que había sido de su vida. Él reconoce, hermano, que él vivió en pecado, que él estaba condenado. Él lo reconoce de su misma boca. Así como un día se atrevió a decir: yo fui apartado desde el vientre de mi madre, aquí está diciendo: toda mi vida la viví siendo perseguidor, injuriador, pecador, pero fui recibido a misericordia. Entonces, hermano, no es que la Biblia se contradiga, es nada más entender que muchos de nosotros sí somos llamados de Cristo y fuimos llamados para un propósito, igual que Pablo. Pero ¿cuándo se cumple ese propósito en nosotros? Cuando entendemos la buena voluntad de Dios, cuando entendemos que es bueno llevar el Evangelio. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos cumpliendo nuestro llamamiento de ser embajador del cielo. Porque este es un llamamiento. No es que ya se acabaron los llamamientos, hermano. Hoy en día está abierta la puerta para todo aquel que quiera predicar el Evangelio, para todo aquel que quiera llevar testimonio, las buenas nuevas a sus vecinos, a sus prójimos, a su familia. Es un llamamiento que está abierto el día de hoy. No es que haya acabado con Pablo. Por eso dice en el 14: mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo está aceptando otra vez que fue recibido a misericordia. ¿Sabes, hermano? Ahora, es muy sencillo, hermano. El libro de Gálatas capítulo 1 no está hablando de predestinación. Si este versículo estuviera colocado en Efesios capítulo 1, o en Romanos capítulo 8, o en libros que están hablando claramente de un propósito predestinatorio en Cristo, esto sí me haría pensar más cosas, ¿no? Pero Pablo está hablando nada más así, y lo que nos está dando a entender Pablo, ¿qué es? Yo soy llamado a los gentiles. Mi vida, la preparación de mi vida me llevó a ¿qué? A que yo fuera a los gentiles. Es lo que él está reconociendo, que él desde que nació tuvo una preparación para el día que Dios lo llamó, estar listo para ir a los gentiles. Y fue lo que pasó. Él mismo dice:
¿A poco vamos a decir, Pablo el abortivo, no digan apóstol, es el abortivo? ¿Por qué no le decimos el abortivo? Él mismo se llama abortivo. Yo fui llamado apóstol como un abortivo, dice. No, ahí sí somos bien inteligentes y decimos, no hombre hermano, lo único que está diciendo es que fue fuera de tiempo, que Cristo ya se había ido, y lo explicamos pero bonito. Ahí no decimos, mi apóstol el abortivo nos habló a los gentiles. No decimos así, decimos el gran apóstol Pablo. No decimos el abortivo, porque lo entendemos, porque lo pensamos, porque lo discernimos, porque el Espíritu Santo nos da para adelante. Y no nada más hay esto, mira. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice desde el 9, dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense lo que está diciendo de sí mismo Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo, hemos sido enemigos. ¿Cómo alguien seleccionado desde el vientre de su madre era enemigo de Dios? ¿Cómo es posible esto? Bueno, hermano, lo que yo voy es que Pablo nada más estaba reconociendo, lo vuelvo a decir, que él fue llamado con un propósito especial. Igual nosotros, hermano, Dios, tú puedes decir en algún momento de tu vida, si te dedicas al Evangelio, o hermanos que han ido de misioneros y han entregado su vida para Cristo, decir, Dios desde pequeño me preparó para esto. Y no es que esté mintiendo, es que está poniendo en su corazón y declarando que Dios le ha dado una tarea para llevar el Evangelio a toda criatura, llevar el Evangelio a gente que lo necesita. Hermano, debemos de poner un propósito en nuestra vida también nosotros, como el apóstol Pablo. Estos hombres que se tomaban el propósito tan en serio, que aún lo malo lo veían como una preparación que les enseñó algo. O que el día que ya falle algo en tu vida, ya valió, este barco ya se hundió, ya no voy a hacer nada, ya cayó esto, falló lo otro. Hermano, a todos nos puede pasar que nuestro esposo, nuestra esposa falle, que nuestros hijos fallen, que nuestros familiares nos fallen, o que nosotros mismos fallemos de alguna manera. ¿Y esto qué? ¿Quiere decir que ya terminó el propósito de Dios en tu vida? Claro que no. Esto nos enseña a más. Mira lo que vivió esta iglesia, la gente que vino a destruir esta iglesia y que intentó hundirla. No contaban con algo, que nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Cristo. Amén. ¿Y qué fue lo que provocó esta gente en nuestros corazones? Buscar a Cristo, acercarnos más a Cristo. Gracias a estas personas, yo aprendí a acercarme a Cristo. Yo antes confiaba mucho en los hombres y yo también tenía idolatría por los hombres, te lo confieso. Yo decía, él nunca me va a fallar. Y me refiero a gringos que veíamos y no, él nunca me va a fallar. Él tiene la palabra y primero está la palabra antes que la amistad. Y el día que fue requerido eso, tronó. Y luego yo dije, ¿dónde está mi confianza? ¿Me retiro de la iglesia? ¿Me voy? Claro que no, hermano. Mi confianza no está ni en gringos, ni en predicadores, ni en misioneros. Mi confianza está en Cristo. Mi confianza está en Cristo. Esos hombres que parece que eran motivo de mi vida, que parecía que me habían preparado. ¿Sabes qué, hermano? Lo único que me di cuenta es que todos fallamos. Hasta yo puedo fallarte y tú puedes fallarme. Pero te digo algo, no pasa nada, hermano. Cristo es nuestro sustento. Cristo es nuestra meta. No los hombres. Los hombres van a fallar. Te lo digo, hermano. Yo tenía hombres que yo cuando les puse la Biblia en su cara y les dije hombres que yo tenía como mi idolatría, yo les decía, no, pero aquí dice la Biblia, ¿por qué no? Lo siento, es que me dijo el pastor, no, lo siento. Cuidando la bolsa, cuidando la amistad, cuidando. Y si te digo algo, hermano,
Quizás más antes me hubiera sorprendido y me hubiera puesto a llorar, pero ya tenía, yo creo que la capacidad de decir, bueno, así es en todos lados. ¿Y qué me sorprendo si yo soy igual? Yo también soy convenenciero, yo también fallo. ¿Qué me sorprendo? No, tampoco es que los juzgué de una manera fuerte. Yo entendí, yo soy igualito. A lo mejor yo hubiera cuidado también mis intereses. La verdad, hermano, el único que es digno de gloria y honra es Cristo, la verdad. Todos podemos fallar. Hoy decimos, José, mi pastor, pero mañana le van a andar hablando mal de él. O Miguel, buen hermano, y mañana van a decir lo que quieran de él, o de mí, o de quien sea. Porque así somos como humanos. Un día estamos agradecidos y otro día estamos tundiéndoles hasta por donde no. Pero es normal, hermano, es la naturaleza humana que tenemos todos nosotros. Y luego dice la Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Pablo fue convertido, también se le fue dicho lo que iba a hacer. No creas que Pablo, cuando fue convertido, pues ya sabía. O sea, no crean que Pablo ya... No, pues era Pablo desde el vientre. No, Pablo también tuvo que saber lo que tenía que hacer. Hechos capítulo 9, el versículo 15 dice, estaba hablando con Ananías, creo, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. En presencia de los, dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, futuro, cuánto le ha de ser menester que padezca por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, que me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí le avisaron, Pablo, el Señor te ha escogido para que vayas a los gentiles. O sea, Pablo no sabía. Pablo tuvo que recibir para lo que fue, para lo que había nacido, llevar a los gentiles. No es que Pablo dijera, nomás en cuanto se me aparezca el rayito y no me deje ciego, de ahí ya Dios es la señal. No, Pablo ni sabía nada. Él lo dijo, todo lo hice en incredulidad, en ignorancia, por incrédulo, yo no creía. Y dice que no creía, hermano. O sea que le había sido predicado el evangelio. Y te digo cuándo le fue predicado, por lo menos una vez escrita, en el mensaje de Esteban. ¿Sí sabías que Pablo estuvo ahí acechándolo de muerte? Ah, caray, ¿cómo es posible que ese Pablo, elegido desde el vientre, no sabía que Esteban le estaba declarando el evangelio? Pues era tan necio y tan terco que hasta el mismo Cristo tuvo que dejarlo ciego. ¡Pam! Se le apareció. Y ahí fue donde, ah, caray, ¿qué pasó? Hasta el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo, Saulo? ¿Por qué me persigues? No sabía Pablo, no sabía. Entonces, Pablo se fue por allá a esconderse. Y luego de repente llegó Ananías y ni siquiera el Señor le dijo a Pablo ahí, le dijo a Ananías, mira, ve con ponte a orar con él, regrésale la vista y dile que yo lo escogí a él, yo lo escogí, ¿para qué? Para que vaya a los gentiles. No sabía Pablo, hermano, pero en cuanto le fue avisado, se le reveló todo lo que había visto en su vida. Se le reveló y dijo, caray, yo soy puesto para los gentiles. Para esto nací, dice Pablo, para esto soy convertido y ganado, para llevar el evangelio a los gentiles. Preciosa conversión de Pablo. No hay versículos que demuestren lo contrario. No hay versículos que demuestren que Pablo ya era como un pez en el agua de inconverso y él ya sabía que tenía que prepararse a los pies de Gamaliel. Él no sabía nada de esto, hermano, pero cuando él vio la luz de Cristo y le fue anunciado por Ananías, ¿qué crees, hermano?
se iluminó toda su cabeza y dijo: caray, ya lo encontré. Tengo que ser el que lleve el evangelio a estos gentiles. Ahora vea lo que dice Segunda de Timoteo. Esto es algo que Pablo piensa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, ¿qué será, hermano? Vaso de honra. Vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Aquí la Biblia nos enseña que hay dos tipos de vasos. La pregunta es: ¿ya están decretados esos vasos? O sea, ya está dicho, él va a ser de honra, él de deshonra, de honra, o Pablo está haciendo una invitación a algo. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo ve la vida Pablo? ¿Cómo te dice? ¿Quieres ser vaso de oro? Es posible que yo sea, vamos a suponer que yo soy un vasito de esos feos de plástico como los que tenemos, ¿no? De plastiquito, pellitos. No, pues están pellitos. Pero que yo soy uno de esos. Económico, ¿no? De los de 2.50, ¿no? De 3 pesos. ¿Cuánto? 1.50. 1.50, hermano. ¿Sería de honra? ¿Te daría honra en una boda sacar esos vasos? Los invitados luego en cuanto los vean, ¿y dónde vine a caer? ¿No? Pero yo te digo, hermano, ¿a poco tú no tienes tus vasos especiales para cuando vienen los invitados? Los que invitan. Tus amigos, tus familiares del norte, o sacan la mejor vajilla, la que te regalaron en la noche de boda, en la boda. Esas vajillas son las que sacamos, que nomás han sido usadas una vez. Son las que sacamos porque nos dan honra. La gente dice: ay, mira qué buenos platos todos. Y luego en el plato te ponen otro plato, ¿no? Yo no sé por qué va, pero ponemos un plato abajo y luego un plato arriba. Nos da honra. Yo te digo, hermano, ¿será que ya seamos seleccionados? Ya aquí hay un, yo digo, aquel está, pues, aquel parece como un vaso, bueno, tiene más como de tarrón, ¿verdad? Más como de tarrón de deshonra, ¿no? Y aquel, pues no, es una copita delgadita, ¿no? No, hermano. Pablo está diciendo aquí: y si alguno se limpiare, dice en el 21, de estas cosas, será vaso para honra. Límpiese, hermano, límpiese para que sea de honra, para los usos de utilidad del evangelio, de que los hermanos aprendan, de que los más jóvenes, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los viejos? ¿Qué le enseña a Tito y a Timoteo? Que los viejos, ¿qué? Que sean prudentes, honestos, que enseñen a los más jóvenes. Pero, hermano, si nosotros que estamos en el evangelio y estamos envejeciendo, estamos como niños, como decía el hermano Miguel, estamos como niños enojados, molestos, ignorantes de lo peor, ¿seremos de honra o de deshonra? Nos quejamos, pero no nos gusta estudiar, no nos gusta atender. Decimos: hermanos que no hacen, que no llegan, que no lo otro, pero no hacemos nada, nosotros con las manos cruzadas. Hermano, de verdad, ¿esto es el propósito que Dios te puso en la iglesia? Llegar a calentar un asiento y luego te paras y se enfría los 2 minutos, al minuto ya está frío otra vez. Esa tarea no sirve de nada. Mira, una cosa que era muy cierta de los maestros que tuve en la universidad y en la prepa, era cuando más lo escuché, decía: no hagan perder dinero a sus padres, chavos. Si nomás vienen a sentar y calentar el lugar, mejor váyanse a su casa. Porque de veras uno está en el avión y solo quieren el cotorreo y que ya se acabe la clase y no aprovechamos nada. Y a veces parece así la iglesia. Llegamos, ya decimos, ya son las 12:15, ya ojalá que ya acabe ahora y vámonos de volada. Y luego pues el pastor se avienta 20 minutos de
¿cómo se llama? De anuncios y estamos, por favor, o sea, fue todavía una hora de estudio y luego estamos molestos siempre molestos. Ya escuché una amén. El primero del día. Pero, de verdad, hermano, este es el propósito de nosotros en la iglesia. ¿Sabes cuál es el propósito de la iglesia? Lo hemos leído en Corintios. Cantar con gozo al Señor. ¿Cantas con gozo, hermano? ¿Das bendiciones a tus hermanos? Dios te bendiga. Cuando saludas en tu corazón, de veras, ¿estás postrado ante el Señor bendiciendo a los hermanos? Porque ¿qué debe haber en la iglesia? Dice la Biblia. Salmos, alabanzas, himnos, y luego dice bendiciones. ¿Bendices al hermano? ¿O nomás lo haces por, cómo se dice, por tradición y costumbre? Dios te bendiga. Ay, ni viste quién fue. Dios te bendiga, hermano. Tócala, Dios te bendiga, hermano. No, hermano, que de veras haya un coreas. Dios te bendiga, ¿no? No, que sea de corazón, hermano, que el Señor te bendiga. Que te sane, si hay algún enfermo, si hay alguien que necesita, hermano, que Dios te dé lo que necesites. Y si hay algún necesitado, hermano, ¿qué necesitas? Te puedo ayudar en algo, pero que sea de corazón. Esto le agrada a Cristo y vamos a ser útiles y vamos a ser vasos de honra. Oh, hermano, qué preciosa es la iglesia para mí. Yo cuando veo a cada uno de ustedes y veo lo precioso que hacen por el Señor, yo digo, gloria a Dios. Y qué bueno que no lo hizo por mí, qué bueno que yo le caigo gordo, qué bueno que no me saluda a mí tanto, pero que sí atiende a los que llegaron nuevos. Va y saluda, va y atiende a la mesa, va y ayuda a algún hermano necesitado. Oh, hermano, cómo me bendice. Aunque no lo hagan conmigo, cómo me bendice. Y no estoy pidiendo que hagan conmigo nada, estoy diciendo que debemos de ver lo bueno que podemos dar, hermano. ¿Qué podemos dar? Si hay algún hermano que se prepara y luego se levanta aquí preparado y estudió, yo digo, gloria a Dios por su sermón. Qué bueno que se preparó el hermano, que se puso a leer un ratito y dijo, hermanos, abran su Biblia aquí, acá, y miren esto y lo otro. Yo digo, gloria a Dios que está mostrándolo con versículos, que no es como con el padre que nomás hablaba lo que sea y puros cuento tras cuento tras cuento. Y luego ya de tan mareado que estás, al último nomás quieres la bendición y irte. No, hermano, que seamos personas que conocen a su Señor. Entonces, pues yo creo que ya voy a terminar aquí, porque de aquí me brinco ya a otro punto que es intermedio para otro tema. Pero yo le doy gracias a Dios en esta mañana, hermano, en este día a Cristo, porque nos permite estar aquí en la iglesia. Y debemos de ver una cosa, hermano. El Señor nos ha pedido que nos limpiemos para ser vasos útiles. Esto es con la enseñanza que yo me quedo de Pablo. El apóstol Pablo, él sabía lo malo que fue, él sabía todo el mal que hizo. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Dios llegó a su vida, la transformó, y después fue tanto su aprecio al evangelio que él decía, yo nací para esto. Así como Sansón, igualito a Sansón. Yo desde el vientre de mi madre nací para ser juez, para ser nazareo, para liberar a este pueblo, para vengarme de los filisteos. Bueno, hermano, que lo tomemos de esa manera. El Señor a mí desde pequeño me llegó a mi vida, ¿para qué? Para predicar, para atender a la iglesia, para poner lonas, para tocar aquí en la guitarra, para cantar, para estar dispuesto a amar a mi prójimo. Hermano, velo de esta manera. El Señor te ha llamado a ti con un propósito que solo tú tienes delante de Él, no delante mío, delante de Dios. Póngase a orar, póngase a estudiar, póngase a ver lo que el Señor pide de usted, los dones que le ha dado, y utilícelos a favor de la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Pues, hermanos, estamos finalizando la reunión. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Yo la otra semana, si Dios nos permite, yo continúo un poquito acerca de lo que estoy hablando de la ofrenda de Dios, en el tema de la ofrenda de Dios que se le da por medio de
de lo que manda al cristiano. El que recuerde que la ofrenda es para el cristiano, es donde Dios ve esta ofrenda. Al que no es cristiano, aunque demos demasiado de esta ofrenda, no va a tener ninguna repercusión con Dios. Pero el cristiano sí debe ser obediente en esto. Entonces, yo es un tema que toco cada año, y lo quiero tocar un poquito ahora más profundo. De hecho, mi tema que pensaba hablar el día de hoy era acerca de Santiago capítulo 2, cuando habla acerca de la acepción de personas que se hace a veces. Y sabe, no nada más en la iglesia, no nada más se hace en esas partes, en cualquier tipo de iglesia, pero también se hace en el trabajo, cuando son gerentes, cuando son personas que tienen algún puesto, o que de repente no tienen a Dios como su Salvador, y empieza a irles bien en su economía y empiezan a menospreciar a gente. Y son puntos muy importantes ahí, como a veces es pecado menospreciar. De hecho, ahí hacer acepción de personas, Santiago lo muestra como un pecado. Lo muestra como un pecado, y esto sí es a veces algo que hacemos a veces. Y hermanos, a veces hablamos de los ricos, pero también los pobres somos igual. O sea, no tenemos que ser ricos para hacer acepción de personas. A veces menospreciamos al más pobre. A veces somos pobres y vemos uno más pobre y lo menospreciamos, lo pisamos. Y no debe ser eso nunca, hermanos. Por eso debe estar siempre en los corazones el amor verdadero de Cristo, que es el que saca adelante todas las cosas y nos hace ver las cosas como Cristo las vio. Entonces, es un tema muy interesante acerca del... De hecho, el hermano Miguel estaba tocando parte de esto, pero decidí esperarme para la próxima semana. Estaba hablando acerca del tema un poquito del hombre que le dio su riqueza, el padre, y todo esto, y yo creo que era un tema que coordinaba bien con lo que yo quería hablar, pero quise esperar, y la verdad es que el tema que tocó el hermano Miguel fue un tema muy interesante. Y sabe, un problema de la gente que tiene riqueza, y un problema de la gente que está en un lugar de privilegio, en algún lugar, en alguna empresa, en algún punto donde está siendo bendecido grandemente. ¿Sabe qué? Se preocupan por quién puede brincarles o quién va atrás, pero saben, olvidan disfrutar el momento que están viviendo. El hermano que se quedó en la casa del padre, él debió haber sido tan feliz estando su hermano y no estando, porque primero pues él era el primogénito, y segundo es que él tenía y seguía disfrutando. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos riquezas como el saber amar, el saber perdonar, el saber pedir perdón, riquezas como saber tener comunión entre nosotros, y no las disfrutamos. Cuando nosotros tenemos una riqueza como la comunión que tenemos entre cristianos, debíamos de tener esa comunión para gozo, para ser más hermandables, para tener algo más mejor. Pero lo echamos a perder cuando empezamos a hablar del hermano o de chismes, y ahí ya se echó a perder toda esa buena comunión. Y esto es lo que llega a pasar. Entonces, hay ricos que tienen dinero y tienen que tomar pastillas para dormir, porque piensan que su dinero va a desaparecer en cualquier momento, y ese es el problema que hay. Entonces, y los pobres tenemos poquito, y tenemos pendiente de que nos vayan a robar lo poquito que tenemos. Entonces, todos estamos preocupados en eso y no estamos disfrutando la verdadera riqueza que es de Dios. Esa es la verdadera riqueza, la que va a permanecer hasta la eternidad, hermanos. Entonces, pues buenos temas, y yo creo que es parte de esto. Bueno, estamos siendo despedidos. Despedimos a los que nos están visitando por medio de las redes sociales. Aquí vamos a continuar con las pláticas que tenemos a hacer, avisos, pero estamos despidiendo. Somos cristianos, salvos por gracia,
y le invitamos. Aquí estamos domingos, 10 de la mañana a las 12:15, un promedio de la tarde. Aquí estamos hablando palabra de Dios y somos salvos por la gracia eterna de Dios, y pues les invitamos, lean su Biblia.